En la sesión del día de hoy vamos a abordar el documento que se lleva por nombre Entornos escolares seguros en las escuelas de educación básica. Este documento tiene sus antecedentes en el sexenio cuando era presidente Felipe Calderón. Ustedes recordarán que en todo el país hubo un clima de violencia bastante agravado y eso, pues desde luego, las escuelas no estuvieron exentas de estos sucesos violentos con armas de fuego y demás situaciones que ocurrieron en ese entonces. No estoy diciendo que ahorita ya se erradicaron, ¿verdad? Pero en aquel entonces estaban muy enfáticos e incluso tan es así que surgió este documento para saber qué hacer en caso de que hubiera un enfrentamiento armado en las inmediaciones y qué hacer de acuerdo con este protocolo cuando la seguridad de niños y niñas esté en riesgo, que estén siendo violentados o que entren personas armadas a la escuela. Que esto, insisto, en aquel entonces se enfatizó todavía más, pero que a estas alturas, en estos tiempos, pues todavía no estamos completamente exentos de ello. Como les mencionaba, no voy a abordar todos los puntos del documento, me voy a enfocar de manera más específica en las páginas a las que hace referencia la guía de estudio. Y voy a mencionar algunos ejemplos o algunas situaciones de qué hacer en caso de que se les presente una contingencia de este tipo. Para empezar, pues la idea de este documento, más allá de la reacción que se debe de tener cuando un suceso violento ocurre dentro o en las inmediaciones de la escuela, pues más bien este documento está destinado, con algunas modificaciones que sufrió, para prevenir y para realizar campañas que ayuden precisamente a evitar que estos sucesos violentos se desarrollen, ¿sí? Entonces, gran parte de las páginas de este documento están enfocadas a la prevención en los distintos ámbitos que componen la comunidad educativa, que en este caso son la escuela, la familia y la sociedad civil en general, que está en torno al centro escolar, las autoridades educativas, las autoridades civiles y demás. Entonces, en la gran parte de la presentación, pues voy a hablarles de algunas cuestiones, de algunas estrategias que plantea este documento para más bien prevenir, desde luego también reaccionar, pero la idea es que no sea necesario la reacción porque se van a atender o se pretende que se atiendan todas estas situaciones desde la causa y no tanto desde la consecuencia. Ahora, en ese sentido, pues debemos de tener claro que la escuela debe ser un espacio más seguro para la infancia. Y esto tiene sus fundamentos legales. Recuerden que en la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, uno de los derechos fundamentales que tienen niños, niñas y adolescentes precisamente es a vivir una vida libre de violencia. Y entonces de ahí podemos entender que surge este documento que lo que pretende es que la escuela sea un espacio más seguro para las infancias y libre de cualquier tipo de violencia, ya sea de un compañero hacia otro, de adultos, de personas adultas o incluso de gente ajena a la escuela que pueda entrar o dañar su integridad desde las inmediaciones de la escuela. Entonces, en ese sentido, toda la plática del día de hoy sobre este tema tiene que girar en torno a que la escuela debe ser un espacio más seguro para la infancia, con todas las implicaciones que esto tiene. De igual forma, pues vamos a hablar de las acciones formativas en la escuela. Lo primero tiene que ver con el desarrollo de habilidades para la vida. Y aquí tal vez las cuestiones que les voy a mencionar les suenen conocidas porque ya las hemos abordado en otros documentos, incluyendo el de los principios de la nueva escuela mexicana, que, bueno, entre ellos versa el derecho a la educación para niños y niñas y esta educación tiene que ser de excelencia y desarrollar las habilidades que le permitan tener un aprendizaje integral y desde luego que le permitan desarrollarse en la vida. Aquí la diferencia es que dentro de los planteamientos de la nueva escuela mexicana no se busca tanto, o mejor dicho, no se busca que sea el estudiante quien se integre y quien se adapte a una sociedad ya existente, sino más bien se busca que estas habilidades para la vida le permitan al estudiante poder transformar esa sociedad en la que vive cuando se considere que sea injusta, que pues la realidad es que sí lo es. Entonces, igual, dentro de estas habilidades están la capacidad de relacionarse dentro de una comunidad en el respeto y reconocimiento a las otras personas y tener presente y tener claro que esta situación de lo que él haga o ella haga o deje de hacer, a final de cuentas, redunda y afecta a las otras personas que están en su entorno, incluyendo no únicamente a los seres humanos, sino también a la naturaleza y en general a todos los seres vivos.
Este nuevo enfoque que se le da a esta acción de la formación de niños, niñas y adolescentes tiene que ver con una perspectiva más humanista que nos tiene que llevar precisamente al respeto de las otras personas. De igual forma, se busca que la formación que se reciba dentro de la escuela y también que trasciende a las paredes de la escuela tenga un carácter inclusivo. En esta situación de lo inclusivo, pues ya lo abordamos en el tema específico que se trata sobre ello, pero que a final de cuentas lo que podemos comentar aquí es que la inclusión no hace referencia de manera privativa a una discapacidad, aptitud sobresaliente o alguna característica física. Hace referencia a todas estas diferencias que nos caracterizan como personas y que a final de cuentas se trata de que estas diferencias no sean una barrera para el aprendizaje, sino más bien que nos permitan aprender con estas características, valorándolas y además aprovechándolas para este aprendizaje. No se trata de que estén integrados o integradas dentro del grupo, sino que además deben de tener una participación activa indistintamente de cualquier razón de discriminación, que desde luego es lo que se busca erradicar. Además de ello, se busca que se genere una cultura para la paz. Regularmente en las escuelas se trabaja o se trabajaba este asunto de la paz o de los valores desde una perspectiva teórica. Es decir, los contenidos o aprendizajes que se abordaban conceptualmente sí eran capaces niños y niñas, maestros y maestras, de decir discursivamente qué es la paz y en qué consiste. Pero a la hora de los hechos, en el terreno de la práctica cotidiana, pues resulta que hablamos de paz y de respeto, pero no existen estos ambientes de convivencia sana ni de respeto, menos aún de cultura para la paz. Esta cultura para la paz tiene que ver con la solución, de conflictos de manera pacífica, de manera dialógica, quiere decir a partir de las pláticas, del diálogo, de la toma de acuerdos, del respeto de estos acuerdos y sin perder de vista que el carácter formativo que se pretende desde este documento y de todos los demás debe de estar alejado completamente de una situación punitiva. Es decir, que los conflictos no se van a resolver o no se van a atender desde una perspectiva del castigo, de que aquella persona que se considere que no está aportando la cultura para la paz no se le va a castigar, se va a dialogar, se van a buscar la toma de acuerdos y a final de cuentas, a partir de ese diálogo se busca la sana convivencia, pero dejando de lado todos los castigos. Si en alguna de las preguntas alguna respuesta tiene que ver con sacar al alumno o la alumna del salón, con suspenderlo de la escuela, entonces todo eso, como ya lo habíamos platicado, definitivamente no es una respuesta correcta. Para empezar, porque así lo dicen los documentos y en segundo término, porque se espera que así sea en la práctica cotidiana. Ahora, aunado a ello, lo que se busca es promover la participación y el diálogo en la escuela. Esto desde la perspectiva de los documentos y desde la perspectiva de derechos humanos va a abonarle a la cultura para la paz. Y aquí nos sugieren en el documento algunas estrategias que nos pueden servir, que pueden coadyuvar para generar este ambiente de cultura para la paz y de sana convivencia. Primero nos hablan acerca de las asociaciones o consejos estudiantiles, que regularmente, al menos hasta ahora en la práctica, se llevan a cabo a partir del nivel de secundaria, pero sería un buen ejercicio y además es adecuado y acorde con estos documentos de derechos humanos que dentro también de las primarias se pueda empezar a trabajar con las asociaciones o consejos estudiantiles y de esta manera democrática se brinda participación a niños, niñas y adolescentes. No nada más una vez al año, como a veces se hace en algunas escuelas con programas donde se supone que llevan la democracia y el ejercicio del voto dentro de las primarias, pero pues es una vez al año. El resto del año regularmente no se escuchan de manera genuina sus voces. También se habla del Comité Escolar de Administración Participativa, que de igual manera tiene la característica de buscar la participación no nada más de estudiantes, sino también del resto de la comunidad educativa en general. Insisto, siempre y cuando sea desde una perspectiva de respeto, de derechos humanos y demás. De igual forma, está la Asociación de Madres y Padres de Familia, que si ustedes se pueden fijar, en la actualidad todavía se llama Asociación de Padres de Familia, pero se está trabajando desde el marco normativo para que se convierta en una asociación de madres y padres de familia. Porque siendo sinceros, al menos en la mayoría de las escuelas que yo conozco, quienes participan son madres de familia.
y padres de familia, su participación es todavía mínima en algunos casos, o en la mayoría de los casos. De igual forma, se busca que desde los consejos escolares de participación social se lleve a cabo esta participación, estos diálogos para abonarle a la cultura para la paz. Que bueno, ya en el terreno de los hechos, pues la verdad es que los consejos escolares no funcionan en la gran mayoría de las escuelas y más bien es un requisito que se tiene que cubrir, pero la idea desde el punto de vista normativo y desde el deber ser es que estos consejos escolares sigan abonándole a un ambiente libre de violencia dentro de las escuelas. Dentro de estos consejos escolares de participación social, pues está el Comité de Contraloría Social, que busca transparencia, diálogo y demás. Y el último que nos maneja ahí el documento, pues es el Consejo Técnico Escolar, que a final de cuentas, como ustedes ya lo saben, es el órgano máximo, la instancia máxima de toma de decisiones dentro del ámbito educativo en una escuela. ¿De acuerdo? Y en ese sentido, todas las decisiones que se tomen ahí, todo el diálogo que se entable dentro de esta instancia, tiene que estar dirigido, sí, al máximo logro del aprendizaje de niños, niñas y adolescentes, pero tiene que ser desde una perspectiva del diálogo, de la no violencia y de la promoción de la cultura para la paz. Desde esta perspectiva, los incidentes que surjan o que se visualice que pueden surgir dentro de la escuela se tienen que tratar dentro de los consejos técnicos y ahí mismo se deben de tomar decisiones en dos sentidos. Primero, que promuevan la prevención para que no se concreten esos sucesos de riesgo o en su defecto, si ya están ocurriendo, ver la manera en que se pueden menguar y en medida de lo posible erradicar. De igual forma, tenemos mecanismos de participación para las niñas, niños y adolescentes y jóvenes, en este caso en educación básica, pues sean niños, niños y adolescentes, que en este caso son las asambleas escolares y de aula. Si ustedes no las han puesto en práctica, se busca también que se brinden espacios, que se generen espacios de participación activa donde niños y niñas sean partícipes de las decisiones que se toman en la escuela en pro de un ambiente libre de violencia para ellos y ellas, pero también para toda la comunidad en general. Las consultas, pero estas consultas deben de tener un carácter genuino, un carácter real y que no sean consultas a modo donde les pregunten cosas de las cuales ustedes ya han tomado decisiones, ¿sí? Entonces, si dentro de los reactivos para el examen les hacen preguntas o algún caso que tenga que ver con la participación de niñas, niños y adolescentes y resulta que la decisión ya está tomada, pues a final de cuentas lo que se está haciendo es validar de manera falsa estas decisiones que se tomaron bajo un falso consenso con niños y niñas. Los buzones escolares, que en algunos casos ya se realizan, aquí lo que se busca es no nada más que se realicen y que ahí niños y niñas puedan emitir sus quejas, sus sugerencias y demás, sino que también esto tenga trascendencia en las decisiones que se toman. Regularmente se leen los comentarios, las preguntas, los reclamos y demás, pero ahí se queda porque a final de cuentas la idea que se tiene en el imaginario en muchas de las escuelas es que son las personas adultas quienes deben de tomar las decisiones porque son quienes saben, pero el enfoque que se busca retomar en este documento es precisamente la participación activa desde una intervención directa de niños y niñas. Y por último, otra de las sugerencias que nos plantea el documento como un mecanismo de participación son los debates. Regularmente en las escuelas lo que se hace, no en todas desde luego, es que se asigna un tema que casi siempre elige el maestro o la maestra y luego divide el grupo en dos de manera arbitraria sin preguntar si están de acuerdo o no con la postura, pero se les dice tú vas a estar a favor, ustedes van a estar en contra y luego sacan conclusiones. Pero desde esta perspectiva pues no es un debate real y además casi siempre los temas son ficticios o alejados de su realidad. Entonces, lo que se busca es que los debates sean en torno a situaciones que estén ocurriendo dentro de la escuela o en la comunidad escolar, en el contexto de donde está la escuela, y que estos temas, a partir de ellos, se asuman posturas que se defiendan desde el punto de vista de la argumentación. Desde luego, no significa que todo el mundo va a estar de acuerdo, pero se pueden sacar conclusiones a partir de las divergencias que surjan en el ejercicio del debate. De igual manera, los conflictos como un fenómeno social van a estar presentes siempre. Y entonces la cultura para la paz no pretende que estos conflictos desaparezcan o que no existan a partir de que se lleven a cabo estas estrategias. Desde luego que no.
Los conflictos son algo, dice entre la teoría, que están presentes, la diferencia radica en cómo se abordan. Si desde una perspectiva punitiva, es decir, a partir del castigo, o desde una perspectiva de la resolución de conflictos de manera pacífica, que en este caso es lo que plantea el documento, la resolución de conflictos de manera pacífica. Y si se fijan, casi todo lo que llevamos ahorita de la plática tiene que ver con la prevención. Más adelante vamos a ver cómo actuar en caso de que surjan estos conflictos. Pero por lo pronto, algunas de las pautas que nos establece, que nos propone el documento para el manejo de pacífico de conflictos, que en el documento se establece con la metodología básica, es esta que planteamos aquí. Para empezar, ante un conflicto cualquiera que éste sea entre estudiantes, entre docentes, entre padres, madres de familia y docentes, directivos y docentes y demás, se pretende que se desarrollen estas pautas. Primero, hacer un alto, recobrar la calma. Eso es lo primero de acuerdo con las orientaciones. Posteriormente, se habla y se escucha uno al otro o una a la otra, según sea el caso. Determinar qué es lo que necesita cada uno, es decir, cuál es el problema por el que surgió el conflicto. Y además, ambas partes, las personas que hayan sido, pues qué es lo que requieren, qué es lo que buscan. Después se plantean propuestas para solucionar el conflicto. Posteriormente, una vez que se plantearon las propuestas, se elige la solución que pueda satisfacer a todas las personas implicadas. Y por último, se traza un plan y se desarrolla, es decir, se pone en práctica. Estas son las pautas que nos propone o nos establece el documento. Claro que en el terreno de los hechos, ustedes me pueden decir, sí, pero a veces eso no funciona. Y tal vez tengan razón, seguramente así es, porque ustedes son quienes están en las escuelas de manera cotidiana y son quienes atienden todas estas situaciones ya en el terreno de los hechos. Pero desde el deber ser, desde los documentos oficiales, estas son las pautas que nos sugieren. Son orientaciones y en el plano de lo ideal, eso es como se debería atender un conflicto que surja dentro de una escuela. Posteriormente, nos divide el documento en dos vertientes: las acciones preventivas para la familia y las acciones preventivas que se deben de desarrollar para la escuela y la comunidad escolar. Y en este punto, en las acciones para la familia, no se las voy a leer todas, pero tienen que ver con prepararse para la entrada a la escuela, que esto quiere decir que los alumnos y alumnas estén bien alimentados y alimentadas, que puedan cumplir con los horarios establecidos sin que esto signifique la negación del servicio educativo, que vivan en un ambiente libre de violencia dentro de sus casas, que reciban el afecto que se requiere de acuerdo al desarrollo personal, entre otras situaciones como el derecho a la vivienda, a la salud y todos esos derechos que ya hemos verificado con anterioridad. De igual manera, aquí se enfatiza que dentro de la familia debe existir un ambiente de escucha activa donde se le dé la importancia que se requiere a las problemáticas que aquejan a niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué? Porque muchas veces se subestiman los argumentos o los malestares que tienen niños, niñas y adolescentes. Es muy común escuchar decir la famosa frase de, pues tú eres un niño, ¿a ti qué te puedo preocupar si lo único que tienes que hacer es estudiar y luego sacar buenas calificaciones y portarte bien? Pero resulta que cuando el niño, la niña, el adolescente platica una situación problemática en su casa, pues es menospreciada, es ignorada esta situación y eso lleva a otros problemas que surgen a partir de esta falta de atención desde el hogar. Y pues ya no hablemos de la escuela. A veces en la escuela también eso sucede, que como son niños y niñas, los consideramos como que no tienen problemas emocionales, por ejemplo, y a partir de este supuesto, entonces, dentro de los hogares o dentro de las escuelas, no se generan espacios de escucha para ellos y ellas. Entonces, la escucha activa y el no minimizar los problemas que externen niños, niñas y adolescentes en las casas es un asunto de acción preventiva para todas estas situaciones de riesgo. De igual manera, en la escuela, ante situaciones o circunstancias violentas, ya sea dentro o en las inmediaciones de ella, pues aquí vamos a hablar de dos aspectos en esta vertiente. Primero, lo que se refiere a la comunidad escolar y obviamente pues dentro de ella está la escuela. En ese sentido, las acciones preventivas tienen que ver con el inventario de recursos internos y estos recursos tienen que ver con saber cuál es la formación o los elementos, herramientas que tienen maestros y maestras y en general todo el personal para manejar situaciones conflictivas o situaciones de riesgo dentro de la escuela.
También tiene que ver con esta cuestión de realizar un inventario, un listado, llamémosle así, de los números de teléfono de las instancias de las instituciones que atienden emergencias. También hace referencia de identificar cuáles son los espacios de riesgo dentro de la escuela y estos espacios de riesgo, cómo están señalizados, si es que lo están, y si no, la necesidad de hacerlo. Además de vigilar las instancias, como son los horarios, mejor dicho, como la hora de entrada, la hora de salida, y ver si es que existe alguna situación de riesgo. Posteriormente entramos al apartado de los recursos externos y aquí básicamente se recomienda que se haga un croquis, literalmente un croquis, donde se establezcan las instancias o instituciones que nos pueden apoyar en dado caso de que surja una emergencia, tales como una balacera dentro o en las inmediaciones de la escuela, como que algún estudiante acuda con algún arma o alguna sustancia estupefaciente a la escuela. Bueno, pues la institución, el personal de la institución debe de tener bien claro cuáles son estos espacios a los que puede acudir. Y al referirme a la institución, no me refiero únicamente a docentes y directivos, sino también a la comunidad en general. Y por eso es que aquí se sugiere desde los comentarios que les hice anteriormente que la comunidad educativa, incluyendo a padres y madres de familia, igual miembros de la comunidad del contexto, también estén al tanto de todas estas situaciones porque en dado momento pueden ser quienes nos apoyen o quienes apoyan a las escuelas ante una situación de emergencia. Después, como una de las modificaciones que surgió al documento original que se elaboró en el sexenio que les comentaba, el de Felipe Calderón, pues resulta que nos llega la pandemia. Y en esta pandemia entonces ya las escuelas se volvieron lugares inseguros para niños, niñas y adolescentes. Entonces se hacen algunos agregados y entre esos agregados a estas recomendaciones y acciones para la comunidad escolar, pues están el Comité de Salud que se anexa a los consejos escolares de participación social. Y dentro de los lineamientos que se modificaron, es obligatorio y hasta la fecha todavía es obligatorio que se tenga un comité de salud que atienda estas situaciones inicialmente del COVID, pero pues bueno, a final de cuentas, al ser un comité de salud, puede atender también algunas otras situaciones de riesgo que tengan que ver con este asunto de la salud. De igual manera, se buscaba en ese entonces, ahorita ya no está tan vigente, al menos no en el contexto de la realidad, pero que las inscripciones y que se tuviera una ficha de identificación en caso de que se surgieran algunos síntomas o en caso de que se tuvieran indicios de que estuviera contagiado o contagiada por COVID o algún otro detalle. De igual forma que se tuvieran credenciales que identificaran a niños y niñas a partir de ciertas situaciones como el uso de las mascarillas o mejor conocidos como cubrebocas. De igual manera, la inscripción se buscaba y se establecieron mecanismos para que no hubiera tanto contacto entre personas, sino que se hiciera a través de Internet o sencillamente con el mencionar o mandar un mensaje con los datos del alumno o la alumna para que no se tuvieran que entregar ningún tipo de documentos y de esta manera no se propagara el virus que provocaba el COVID-19. Esto, insisto, tal vez en el contexto actual ya no es tan necesario por las circunstancias que han cambiado, pero de cualquier manera el COVID sigue vigente, sigue estando presente dentro de la sociedad. No es que se haya erradicado y a final de cuentas esto nos debió haber dejado una enseñanza de seguir teniendo cuidado con este asunto de la salud. Ahora, viene la parte que casi siempre es la que nos causa conflicto porque a veces porque no estamos de acuerdo, a veces porque la situación nos rebasa y no actuamos como debiéramos actuar o sencillamente porque lo desconocemos. Y al momento de ir revisando el protocolo para saber qué hacer, pues resulta que no tenemos muy claro o no estamos de acuerdo y actuamos bajo los supuestos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, les voy a mencionar nada más 3 situaciones de las que vienen ahí en el documento para que ustedes se den una idea. En prácticamente todas las situaciones de riesgo se actúa de manera parecida. Desde luego hay ciertas especificidades, pero en la mayoría el camino a seguir es muy similar. En este caso, para poder prevenir el ingreso y detección de objetos y sustancias prohibidas en las escuelas, hasta hace algunos años, esta situación, en la mayoría de los contextos, se atribuía exclusivamente a las secundarias, que es donde niños y niñas, adolescentes en este caso, ya están más grandes, se tiene la creencia que se tiene más contacto con estas sustancias.
o con objetos prohibidos en la escuela. Entonces, pero resulta que los tiempos han cambiado, que las sociedades han evolucionado de una u otra manera, y entonces en las primarias ya también es común este tipo de situaciones de ingresar sustancias prohibidas u objetos que están prohibidos dentro de la escuela. ¿Qué se tiene que hacer en estos casos? Lo primero que se tiene que hacer es instalar un comité de vigilancia encargado de aplicar las medidas consensuadas. Y en estas medidas consensuadas no me voy a detener mucho porque son todas aquellas que no atenten contra los derechos de niñas, niños y adolescentes, como su derecho a la privacidad, su derecho a la educación, su derecho a un ambiente libre de violencia y todos esos derechos que ya hemos revisado en sesiones anteriores. Posterior a eso, se tiene que difundir el catálogo de objetos y sustancias prohibidas. Y aquí entramos en un tema muy interesante, porque a final de cuentas, este listado ya existe y hay documentos que lo avalan, pero a veces las escuelas se toman ciertas atribuciones que no les corresponden o no son del todo claros en cuanto al establecimiento de estos objetos dentro de los acuerdos escolares de convivencia. Por ejemplo, en algunos casos, en los acuerdos escolares de convivencia, le ponen ahí que queda prohibido el ingreso de celulares por parte de las y los estudiantes. Pero resulta que un alumno o alumna no lleva un celular, lleva una tablet. Y entonces, como maestros o maestras pueden decir, pues es que es lo mismo, el chiste es que no se distraiga o que no haga un mal uso del celular en el salón. Bueno, y si en lugar de ponerle celulares, le ponen objetos o aparatos electrónicos que se puedan conectar a Internet, que eso ya de por sí es un tema en sí. Pero a lo que voy con este ejemplo es que, se debe de tener claro cuáles son los objetos que están prohibidos para entrar a la escuela. Y aquí más bien se refiere a armas de fuego, o armas blancas, entre otras. No se refiere tanto a esa situación. Ahora, otros objetos que también necesariamente tienen que estar prohibidos son aquellos que fungen como utilería, como utensilios para consumir sustancias estupefacientes. En ese sentido, se tiene que especificar y además de eso se tiene que publicar, se tiene que difundir entre la comunidad educativa el catálogo donde se especifique de manera clara y precisa cuáles son nuestros objetos. Posteriormente, y todo esto es antes de cualquier situación, ¿sale? Difundir el procedimiento, la lista de personas autorizadas y las consecuencias en caso de hallar un objeto o sustancia prohibida para ser introducido en la escuela. Como ustedes más o menos ya irán visualizando, esto es en referencia a lo que antes se conocía como la operación mochila. Algo que, insisto, se realizaba mucho en las secundarias, a mí me tocó cuando estaba en la secundaria, pero resulta que a partir del auge de los derechos humanos, no es una moda, desde luego que no, más bien es un auge, y qué bueno que se están respetando ya los derechos humanos, pero en ese entonces no se hace así. Y resulta que si ustedes como maestros y maestras, así nada más porque sí a la brava, porque alguien les platicó que algún alumno o alumna trae un arma o que trae una sustancia estupefaciente, pues deciden como colectivo, de manera dialogada entre ustedes, como colectivo docente, que es necesario hacer una operación mochila y van y lo hacen. Pues resulta, compañeros y compañeras, que eso implica una violación a los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. Es decir, no pueden hacerlo nada más porque se les ocurrió. ¿Sale? Es todo un proceso. Y parte de ese proceso son estos primeros 3 pasos que tienen que ver con lo que se tiene que hacer con anterioridad. Ahora, una vez que ya se determinó que sí es necesario, porque hay serias sospechas de que esto ocurrió o de que esto esté pasando, esto tiene que ser, digamos, la última instancia. Antes se tienen que agotar todas estas medidas de prevención que de las que ya hablamos hace unos momentos. Pero si ya es absolutamente necesario, entonces no puede hacerse nada más porque se nos ocurrió, ni tampoco de la manera violenta de llegar y sacar a los niños y niñas, adolescentes, revisar sus mochilas, sacarlas. No, no se puede hacer así. Y esto, además de que no se puede, pues no se debe. Primero, ¿quiénes tienen que hacer eso? Son los integrantes de la comunidad que muestran el contenido de sus mochilas, bolsas o portafolios al comité, ¿sale? Todo mundo los tiene que mostrar, porque regularmente cuando esto ocurre, siempre se revisan los objetos o las mochilas, digámosle así, de niñas, niños y adolescentes, pero rara vez, o al menos yo no recuerdo ninguna vez,
que se hayan revisado el del resto del personal, por ejemplo, docentes, directivos, intendentes y demás. Casi siempre es a niños, niñas o adolescentes. Ahora, en este caso, si resulta que se detecta un objeto o sustancia, ahí tendremos que preguntarnos si sí se detecta y ahí decimos, ¿habrá riesgo de seguridad? Si quiere decir que no hay, o si la respuesta es no, mejor dicho, bueno, el objeto se coloca en una bolsa, se identifica con el nombre del poseedor y se asegura hasta la salida de clases. Ahora, si el objeto representa un riesgo a la seguridad de la comunidad educativa, entonces el objeto no se toca. Y además se coloca la mochila, bolsa o portafolio en un contenedor para resguardo. Aquí no hace falta mucha imaginación para saber cuáles sí pueden ser un riesgo y cuáles no. Por ejemplo, si hablamos de hierbas o algún estupefaciente, pues bueno, ese sí se puede colocar en una bolsa porque es un objeto prohibido, porque es una sustancia prohibida, pero que a final de cuentas no representa un riesgo inmediato para la comunidad educativa. En el caso de que los que sí implican un riesgo inmediato, inminente, pues aquí estamos hablando de armas de fuego, armas blancas, explosivos y demás. ¿De acuerdo? Ahora, si esto sí es un riesgo y ya lo resguardamos, ¿qué tenemos que hacer después? Pues tenemos que llamar al supervisor o supervisora escolar, a las autoridades competentes. Y si se trata de niños, niñas y adolescentes, pues establecer comunicación con la madre y o padre de familia o tutor. Posteriormente se levanta el acta de hechos, que este procedimiento ya más o menos lo habíamos revisado con otros protocolos. Después de que ya sucedió todo eso, entonces aquí no se trata de que ya lo identificamos, ya le hablamos a las autoridades y ahí que se hagan garras. No, también se le tiene que dar seguimiento y atención a niñas, niños y adolescentes y a la familia. Y aquí no hay que perder de vista una situación. Todas estas circunstancias, el enfoque de prevención y de formación nos dice que todo esto que en el ficticio pasó, todo esto se tiene que aprovechar para el aprendizaje. Es decir, de esta experiencia de riesgo para la comunidad educativa tenemos que sacar aprendizaje. Y además lo tenemos que relacionar con los temas, aprendizajes o contenidos que se estén viendo durante las clases. ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, ahí es donde entra la creatividad y el establecerlo en la planeación docente. Posteriormente tenemos otro ejemplo de situación de riesgo. Y este tiene que ver cuando hay armas dentro de la escuela. ¿Sale? Y aquí nos hace una aclaración. Dice que las actividades señaladas deberán realizarse adoptando las medidas de higiene y limpieza implementadas en la escuela. Y aquí empezamos con esta situación de que no es como se nos ocurre. Entonces, si se encuentran armas dentro de la escuela o si hay alguna situación de riesgo por algún detalle que, pues bueno, ustedes sabrán más de eso que yo, lo primero que nos dice es que debemos mantener la calma. Y esto que suena muy sencillo, a veces no lo es, porque nos deja una gran responsabilidad a maestros y maestras. Ya en el terreno de los hechos, no sé qué tan viable o qué tan real sea este asunto de mantener la calma ante una situación de riesgo como esta, pero los lineamientos así nos lo dicen, el protocolo así lo dice y por tanto para el examen ustedes invariablemente deben de mantener la calma y es lo primero que tienen que hacer. Después se deben colocar en el piso boca abajo, lejos de puertas y ventanas y guardar silencio. Y esto aplica para ustedes como docentes, directivos y también para estudiantes. Y además deben de permanecer en el aula, cerrar puertas y ventanas. ¿Por qué? Porque a lo mejor no hay una certeza así completa de qué es lo que está ocurriendo, simplemente la información que les llegó es que hay una situación de riesgo. Posteriormente, ustedes como docentes se deben de asegurar que todas las niñas, niños y adolescentes se encuentren en el salón. ¿Y esto cómo lo van a hacer? Pues porque ustedes conocen a niños, niñas y adolescentes, conocen a sus grupos. Deben de desalojar el área de riesgo y movilizar a los estudiantes hacia zonas de menor riesgo. Pero esto se hace una vez que ustedes se aseguran de que ya no hay peligro de salir de ahí donde están para resguardarse en una zona más segura. Posteriormente, deben evitar que niñas, niños y adolescentes se asomen por las ventanas. Es muy común que por la curiosidad se asomen, pero si se trata de disparos dentro de la escuela, o se trata de armas, o se trata de un agresor o agresora que entra a la escuela y les ve, se puede tomar como una provocación. Y esto generaría un ambiente de mayor riesgo para niñas, niños y adolescentes.
Por eso aquí se dice que deben de evitar. ¿Cómo le van a hacer para evitarlo? He ahí el gran reto. Pero de acuerdo con el documento, eso es lo que se tiene que hacer. Ahora, en cuanto les sea posible, llamen al 911 e informen a las autoridades correspondientes. ¿Por qué no está el llamar al 911 desde el principio? Pues porque primero tenemos que asegurar que el ambiente o que el espacio sea lo más seguro posible para niños, niñas y adolescentes, y después, de acuerdo con este documento, se debe realizar esta acción. Posteriormente se identifica al portador del arma y no violentarlo. ¿Qué quiere decir esto? Pues no provocarlo, pues, ¿sí? No ir y enfrentarlo y hacerse las y los valientes y querer quitarle el arma y a ver, yo voy a salvar a los niños y niñas. No, eso no se debe de hacer, porque al final de cuentas se ponen en riesgo ustedes y luego también ponen en riesgo al resto de la comunidad. Después se brindan las facilidades a cualquier servicio oficial de emergencia, es decir, que entre y que realicen su trabajo de manera que ellos y ellas saben hacer. Y por último, se realizan simulacros cada 6 meses para diversas situaciones. Que esto, pues bueno, en muchas de las escuelas no se hace, pero a final de cuentas es lo que se debe de hacer. Ahora, desde esta perspectiva, ahora vamos a ver, qué se debe de hacer en caso de disparos en las inmediaciones de la escuela. Y aquí nuevamente nos dice la advertencia que les comentaba hace un momento. Las actividades señaladas deben realizarse adoptando las medidas de higiene y limpieza. Esto tiene que ver con el asunto de la pandemia. Por eso es que se agrega. Y ahorita no estoy diciendo que se deba erradicar, pero ya como que estamos un poco más relajados en esa situación. Lo primero, igual que en la situación anterior, se debe de mantener la calma. Nuevamente se colocan en el piso boca abajo, lejos de las puertas, ventanas y guardan silencio. Después tenemos la misma situación, permanecemos en el aula, cerrar puertas y ventanas, verificamos que todas las niñas, niños y adolescentes estén en el salón, desalojamos el espacio de riesgo y nos buscamos uno que esté más seguro. Evitamos que los estudiantes se asomen por las ventanas. En cuanto haya una oportunidad, se llama el 911. Se habla con niños, niñas y adolescentes con voz tranquila y segura. Es decir, ustedes como docentes no se pueden dar el lujo de alterarse, ni mucho menos de empezar a gritar, ni nada por el estilo, ni de perder la calma, porque son las personas que están encargadas o que tienen la responsabilidad de tranquilizar a niños, niñas y adolescentes. Luego, no se deben de permitir las salidas de niños, niñas y adolescentes del salón hasta que se controle la situación. Esto es, hasta que se vayan las personas que están en el enfrentamiento armado o hasta que lleguen las instancias, instituciones de seguridad pública a tranquilizar toda situación. Y por último, igual que en la situación anterior, se realizan simulacros cada 6 meses para diversas situaciones. En ese sentido, compañeros y compañeras, pues también hay que reconocer que la escuela tiene ciertos alcances, pero tampoco puede atender todas estas circunstancias que ocurren dentro o en las inmediaciones de la escuela. Primero es prevenir. Y para prevenir, primero tendremos que detectar. ¿Cómo lo detectamos? A partir de los mecanismos, a partir de los recorridos, de los croquis y demás elementos que ya les mencioné hace un momento. Posteriormente, tenemos que proteger y para ello, si ya están en el transcurso, ya está ocurriendo la situación de riesgo, pues ahí tenemos que atender. Y esta atención tiene que ser a partir de todas las orientaciones que les mencioné hace unos momentos. Igual, tenemos que reaccionar. Y entonces, a partir de estos planteamientos, nos surgen 3 momentos de alcances de la escuela y en estos 3 momentos no los dividen en 3, que básicamente es la precrisis, lo que ocurre antes de la situación de riesgo, la situación violenta y toda esta situación. La crisis, que es en el momento durante la balacera, mientras que entra un agresor o agresora, cuando se encuentra un arma de fuego, un arma o sustancia estupefaciente. Y la postcrisis, que ahí hace referencia en qué hacemos después. Insisto, se tiene que tomar todas las situaciones que se vivan, por muy riesgosas o traumáticas que sean, se busca desde el punto de vista normativo que generen un ambiente de aprendizaje, es decir, que a partir de eso se vinculen con las clases que se desarrollen y por tanto puedan ser una opción para el aprendizaje. Además, se deben de tomar previsiones para que la situación de riesgo, en medida de lo posible, no vuelva a ocurrir o para que se pueda reaccionar de mejor manera si es que fuera inminente que ocurra nuevamente. ¿De acuerdo? Ahora, entre las atribuciones, pues aquí, el cuidado y vigilancia de las condiciones generales de seguridad en el plantel, eso es
invariable y es además inevitable para la comunidad escolar. La instauración y funcionamiento del Consejo Escolar de Participación Social y sus comités. De igual manera, estos comités tienen que participar de manera activa. La organización de brigadas de protección civil, que son quienes se encargan de revisar que no haya riesgos y si hay, se encargan de tomar las previsiones necesarias para que se solucionen y no sean situaciones de riesgo. De igual manera, se coordina la comunidad escolar para participar en actividades preventivas de protección y de reacción. Y aquí me voy a detener un poco, porque lo que plantea el documento es que se creen redes con vecinos, que aunque no necesariamente tengan hijos o hijas dentro de la escuela, pero que son personas que viven cerca de la escuela y que a partir de estas personas se pueden buscar lugares seguros en caso de alguna crisis. Además, se busca también que se creen redes entre los padres, madres o responsables de familia para desmentir ciertas situaciones o rumores que a veces alteran pues la estabilidad de las escuelas. Por ejemplo, riesgos de ataques, riesgos de algunas situaciones que incluso ven en redes sociales, y estas redes de padres y madres o responsables de familia ayudan para, en dado caso de que sea necesario que se difunda una noticia para que vayan por sus hijos o hijas, bueno, que a partir de ahí se difunda. Si es necesario desmentir algún rumor, también a partir de ahí se puede hacer. De igual manera, se asume y se mantiene el liderazgo en las situaciones de crisis y la participación de directivos en la difusión de información preventiva de protección y de reacción, que en este caso es obligación de directores y directoras dar a conocer todos estos mecanismos de prevención, de protección y de reacción a toda la comunidad escolar. ¿En qué nos debemos de basar para esta acción y para todas las estrategias que vamos a desarrollar dentro y fuera de las escuelas? Pues bueno, primero en el derecho a la protección, que es uno de los derechos de niñas, niños y adolescentes. En el interés superior en la infancia, esto ya lo habíamos explicado, lo habíamos platicado en otras sesiones, es decir, que ante cualquier controversia entre derechos de adultos y derechos de niños, por llamarlo así, pues se privilegia el interés superior de la niñez, es decir, se busca siempre que el niño y la niña no sea violentado de ninguna manera. La solidaridad y el bienestar común y la seguridad y bienestar socioafectivo, que aquí es donde entra esta cuestión de las acciones preventivas dentro de la familia de las que les platiqué al inicio de esta charla. Ahora, otro de los elementos que tiene que estar presente de acuerdo con este documento, pues es el proyecto de seguridad escolar que se tiene que hacer en colaboración con la comunidad educativa. Esto surge a partir de un diagnóstico de riesgos de la escuela, después se definen las estrategias para el manejo de las crisis, se capacita a la comunidad escolar para el manejo de las crisis, que esa es una asignatura pendiente que tenemos también, pero que desde el ámbito de lo normativo, pues eso se supone que está resuelto, pero en muchos de los casos no es así. Pero para el examen sí es necesario, o sea, esto sí debe estar. Posteriormente se aplican las estrategias antes y durante las crisis, se atienden las consecuencias de la crisis, que este es el momento que les mencionaba hace rato, que es el de la postcrisis, y esta parte es medular para poder contestar el examen, que dice, deben de convertir las crisis en una experiencia de aprendizaje. ¿Cómo? Pues eso ya depende de la labor docente y directiva. Y por último, la bitácora del manejo de crisis. Y es aquí donde se hace una evaluación del proceso y de los resultados. ¿Para qué? Para mejorar en caso de que así sea necesario. Posteriormente, las orientaciones para la prevención, reacción y atención de crisis de seguridad, que pues básicamente esto es una síntesis de todo esto que ya mencionamos y se nos plantean algunas situaciones de riesgo, como son rumores de violencia en el entorno escolar, enfrentamiento con armas de fuego, presencia de armas en la escuela, amenazas y extorsión, que también es algo que ocurría mucho en aquel entonces, pero que ahorita no estamos exentos o exentas de esta situación, el riesgo de explosivos y presencia y consumo de sustancias adictivas. ¿Cómo prevenimos? Con las estrategias que ya les sugerí, que se sugiere aquí en el documento. Durante, ¿qué hacer cuando sucede? Pues también ya les compartí el procedimiento y después de igual forma. Entonces, esto más bien es una síntesis de los problemas más comunes, al menos lo que se menciona ahí, y posteriormente, ¿qué se hace después de esas crisis? Las herramientas de control de crisis que nos sugieren, pues tienen que ver con esto que ya mencionaba, sobre el ubicar los espacios seguros, ubicar las instancias correspondientes, las instituciones que nos pueden apoyar en situaciones de riesgo, mantener la calma, que es algo que nos repiten a cada momento,
aunque pues en el terreno de la realidad a veces nos rebasa. Y por último, pero no menos importante, la creación de redes con personas que pueden apoyar en todo este asunto de la atención a situaciones de riesgo. En ese sentido, entonces, pues no me queda más que agradecerles por su atención y con esto terminamos la parte del tema.